Descubre el Manchester increíble, 1840-1850. Revelaciones transformadoras de un infierno oculto. El humo denso de las fábricas envolvía Manchester como una cobija oscura, donde los sueños de miles de migrantes se desvanecían entre engranajes y sudor. Francisco, un joven español de apenas 20 años, se adentró en esta jungla de hierro y carbón con la esperanza de un futuro mejor. Desde pequeño, su madre le había enseñado sobre la dignidad, sobre cómo ningún ser humano debía ser humillado por su origen. Pero aquí, en esta ciudad hostil, esa enseñanza va en contra de todo lo que se enfrenta diariamente. Cada mañana, al despertar con el sonido ensordecedor de los maquinistas, sentía cómo la deshumanización lo rodeaba, como un abrazo helado. Con cada hora de trabajo en la fábrica, los músculos de sus brazos ardían. Pero más que el dolor físico, lo que lo carcomía era la pregunta que lo asediaba. ¿Era esto lo que había venido a ser? La angustia se apoderaba de él, mientras sus compañeros, resignados, hablaban de sus vidas rotas y sueños aplastados. En esos momentos, su mente se saturaba de recuerdos. Las risas de su madre, las historias de su abuelo, un hombre del que había heredado la pasión por el conocimiento. Sin embargo, cada día que pasaba en aquellas condiciones infrahumanas, la voz interna que le decía que podía ser más, comenzaba a apagarse. Un día, tras una jornada interminable, escuchó a dos colegas comentando sobre el escaso futuro que les esperaba. «Los inmigrantes jamás podremos cambiar nuestro destino», decía uno de ellos, mientras el otro asentía, añadiendo su propia dosis de amargura. En ese instante, un nudo se formó en su garganta. Su madre siempre le había enseñado que el valor y la perseverancia eran las únicas vías hacia la dignidad. «¿Hasta cuándo me dejaré llevar por este pesimismo?», se preguntó con desespero, recordando las palabras que él mismo había prometido nunca olvidar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El despertar de Francisco fue inminente. Su deseo de honrar su legado comenzó a tomar forma. Pero cada paso que daba en esta nueva dirección siempre era seguido por la sombra de la duda. Las voces que lo rodeaban, incluso las de quienes una vez lo apoyaron, comenzaban a murmurar: «¿Quién te crees para intentar ser más?». El temor a fracasar se convertía en su compañero constante, mientras la presión del entorno lo empujaba hacia la conformidad. Y así, entre el temor y el anhelo, Francisco se encontró en un dilema irreconciliable: seguir la norma de una vida sin cambios, o arriesgarlo todo por la educación y el conocimiento que nunca tuvo la oportunidad de transmitir. En su mente, la pregunta que se volvía voraz era: ¿podré ser un faro de esperanza en medio de esta tormenta? Con el corazón acelerado y la mente llena de interrogantes, el eco de las voces olvidadas resonaba cada vez más fuerte. ¿Lograría encontrar el camino que no solo lo liberara a él, sino a todos los que no tienen voz? El auditorio, un lugar donde esperaba reunir a aquellos que, como él, eran invisibles en esta sociedad industrial, lo observaba en silencio. Mientras se preparaba para hablar, el peso de su misión lo aplastaba. ¿Su voz sería escuchada, o se perdería entre el ruido de las máquinas y el desprecio? La tensión se acumulaba, y el momento culminante se aproximaba, dejando a todos suspendidos en un hilo de incertidumbre. La sala estaba impregnada del aroma a humo y desesperanza, un contrapunto cruel a la chispa de esperanza que Francisco trataba de encender en su corazón. La multitud lo miraba atentamente, sus ojos llenos de una mezcla de expectativa y miedo. Había dado el primer paso hacia lo desconocido,
Pero el eco del escepticismo resonaba en su mente con más fuerza que nunca. Tomó una profunda respiración, sintiendo cómo su pecho se llenaba de determinación. Así como su madre le había enseñado a enfrentar los desafíos con coraje, ahora debía mantener esa lección presente. Fue instante cuando recordó las cartas que guardaba con tanto cariño, llenas de palabras sobre la valentía y el esfuerzo. Se preguntó si podría resonar la misma convicción entre aquellos que lo escuchaban. Comenzó a hablar, su voz temblando al principio, pero adquiriendo fuerza con cada palabra. Habló de sueños, de aspiraciones y de la dignidad que todos merecían. Contó la historia de su vida, de cómo había cruzado mares buscando un futuro que ahora parecía perdido en la neblina del olvido colectivo. Poco a poco, su pasión comenzó a transformar la atmósfera. Las cabezas se asintieron y los murmullos de duda se ahogaron en un mar de inquieta atención. Sin embargo, entre el creciente fervor, Francisco no podía escapar del pensamiento ácido de las dificultades que aún enfrentaba. En la misma sala donde sus palabras intentaban sembrar esperanza, sentía que los obstáculos se presentaban como sombras amenazantes. Entre la multitud, un rostro conocido sobresalía. Un antiguo compañero de la fábrica, Lucas. Un hombre que siempre había defendido la resignación como única salida. Mirándolo a los ojos, Francisco sintió que el reto se volvía más personal. Cuando finalizó su discurso, el aplauso resonó con fuerza, pero el nuevo vigor de la sala contrastaba con la batalla interna que aún libraba. ¿Era suficiente una sola voz para cambiar destinos? La duda se arrastraba de nuevo, acechando su confianza recién ganada. En su mente, un diálogo interno se desataba. ¿Qué sucederá si las palabras no son suficientes? ¿Si Lucas decide apabullar mis esfuerzos con sus groserías y desdén? El encuentro con Lucas no tardó en llegar. Eres un soñador, Francisco. La realidad no se cambia con discursos, dijo, y la risa burlona de sus amigos retumbó en sus oídos, llevándolo a un abismo emocional. Pero lejos de dejarse amedrentar, sintió un destello de claridad. Quizás no cambiaré el mundo de inmediato, pero puedo iniciar una chispa que prenda un fuego, pensó. Con el cargo de la conversación aún latente en su pecho, comprendió que el verdadero desafío no era la resistencia de los demás, sino su propia capacidad para persistir. Las noches sin dormir comenzaron a convertirse en momentos de reflexión y planificación. Se aferró al deseo de aprender más, de abrirse a nuevas ideas y a la valentía de compartirlas. Comenzó a frecuentar bibliotecas y a hablar con quienes habían superado sus propios límites. Cada encuentro era un escalón más en su crecimiento personal. Las palabras que había compartido en el auditorio resonaron en él como una promesa. Francisco decidió que el conocimiento sería su mejor aliado. Pronto, el deseo de ser más que un simple trabajador comenzaría a transformarse en su misión. Pero en su camino, nuevas adversidades se cernían como nubes densas. Entre las conversaciones, se insinuaba otra sombra, el miedo a no ser lo suficientemente fuerte, a no poder resistir la presión de sus propios ideales y de los que desearían verlo fracasar. Así, una nueva decisión se forjaba dentro de él, una que lo invitaría a un viaje transformador que pondría a prueba sus límites y su carácter. El momento de buscar a aquellos que le ofrecerían nuevos conocimientos estaba cerca, pero, mientras tanto, la pieza más importante del rompecabezas aún le era desconocida. ¿Dónde encontraría las herramientas necesarias para abrogar su voluntad y afectar un cambio verdadero? Con el corazón acelerado y la mente llena de posibilidades y temores, Francisco se dio cuenta de que apenas estaba comenzando. La batalla podía ser desgastante, pero estaba decidido a enfrentarse a ella con cada fibra de su ser. La siguiente etapa de su viaje había de ser un camino hacia el descubrimiento de su propia fuerza, así como de alianzas inesperadas. En su búsqueda de verité y poder, con su mundo tambaleándose entre sombras y posibilidades, una lección sobre la perseverancia estaba por revelarse. El eco de su propia voz continuaba vibrando en su mente, avivando la chispa que comenzaba a encender en sus entrañas.
Francisco sabía que cada paso que diera era un paso hacia lo desconocido, pero también uno hacia su transformación personal. La decisión de buscar nuevos conocimientos lo llevó a explorar el entorno que siempre había considerado limitado. Las bibliotecas se convirtieron en su refugio, y cada libro que devoraba era un ladrillo que cimentaba su nueva identidad. Las palabras de su madre resonaban con frecuencia. El conocimiento es poderoso. Sin embargo, Francisco no solo buscaba información, sino también estrategias concretas para implementar sus ideales. El camino no era fácil, las dudas lo atacaban a cada instante. En su interior, el constante tira y afloja entre la fe en sí mismo y el miedo al fracaso era desgastante. Entre las hojas de los libros y las conversaciones con autodidactas, comprendió la importancia de rodearse de personas que desafiaban su perspectiva. Conoció a Elena, una mujer decidida que había superado adversidades similares. Ella vivía un milagro propio. Su vida era un testimonio de fuerza y resiliencia. Las charlas con ella le revelaban una realidad que compaginaba información y acción, demostrando que el cambio no solo se decía, sino que se hacía. A su lado, Francisco comenzó a experimentar un despertar inesperado. Una tarde, mientras revisaban viejas noticias de luchas posteriores a la Revolución Industrial, Francisco se dio cuenta de un patrón. Las historias de quienes habían tomado las riendas de su destino y habían desafiado las circunstancias eran abundantes, pero también mezcladas con sacrificios profundos. Le quedaba claro que no podría eludir la resistencia que vendría. Pero en cada relato encontraba destellos de esperanza. Sin embargo, su mente seguía asediada por la confrontación con Lucas. El recuerdo del desprecio que había arrojado sobre él seguía fresco, y en su pecho, el fuego de la indignación también comenzaba a caldearse. En sus noches de reflexión, se encontraba debatiendo si el desafío del pasado había sido una advertencia o una motivación encubierta. Quizás, solo quizás, puedo demostrarle a Lucas que un soñador también puede ser un hacedor, pensó. Esa expresión de determinación lo llevó a vislumbrar su próxima meta: organizar un pequeño encuentro, una presentación donde pudiera compartir lo que había aprendido y discutir las posibilidades de un cambio real entre sus antiguos colegas. Empezar ese ciclo de aprendizaje y confrontación era ensayar un nuevo papel. Durante días, preparó la presentación, dibujando gráficos sobre opciones laborales, analizando ejemplos de personas que habían cambiado su vida, tras optar por un enfoque proactivo. Francisco sabía que tendría que prepararse para la resistencia, no solo de Lucas, sino del escepticismo general que lo rodeaba. Cuando finalmente se acercó la fecha del encuentro, el pulso de su cuerpo aceleró, como si un tambor sonara en su pecho. La batalla interna se intensificaba en cada minuto que transcurría, pero esta vez se sintió diferente. La angustia era reemplazada por una determinación insaciable. Era su oportunidad para desafiar no solo la visión de los demás, sino sus propios límites. A medida que el momento se acercaba, Francisco se dio cuenta de que su mayor desafío no era solo una audiencia, sino el momento de confrontarse consigo mismo. Las luces del salón lo deslumbraron un instante. Su mirada buscó entre la multitud, aterrizándose inevitablemente en el rostro familiar de Lucas, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. El momento culminante no solo estaba a punto de empezar, sino que prometía desencadenar una guerra interna que lo empujaría a una revelación acerca de su auténtico yo. ¿Podría, en última instancia, demostrar que su voz trascendía la burla? La presentación comenzó con un silencio inquietante. Francisco sintió la presión instantánea, pero en lugar de dejarse paralizar por ella, recordó los días dedicados a preparar su discurso. La primera diapositiva se proyectó, y un gráfico colorido apareció tras él. Era un análisis de las tendencias laborales en el ámbito local, acompañado de estadísticas que desafiaban la narrativa que había dominado su comunidad durante años. Hoy estamos aquí para considerar la posibilidad de un cambio, comenzó, su voz resonando con una firmeza que le sorprendía. No se trata solo de buscar un mejor futuro, sino de creer que ese futuro es posible. El escepticismo estaba presente en los rostros de algunos de sus antiguos colegas.
y Lucas no tardó en interrumpir. ¿Y cómo se supone que lo lograremos? ¿Con palabras vacías como las tuyas? Su tono despectivo reverberó en el salón, un eco de la crítica que había perseguido a Francisco desde que tomó la decisión de cambiar su camino. Respiró hondo, sintiendo que la indignación empezaba a chisporrotear en su pecho. En lugar de dar marcha atrás, se enfrentó a Lucas. No se trata de palabras vacías, se trata de acción, pero primero necesitamos prepararnos mentalmente para aceptar que podemos ser más que lo que nos han enseñado a ser. Raíces de ansiedad y determinación se entrelazaban en su interior. El ambiente se tornó electrizante. Francisco se entregó a la oportunidad de conectar. Con cada gráfico y cada encuentro de mirada, sentía que estaba demostrando algo no solo a sus colegas, sino a sí mismo. Era el primer paso hacia la autorrealización, un momento de revelación que le daba poder. El foco de atención cambió de la información que estaba compartiendo a la autenticidad que estaba proyectando. Francisco había comenzado esta aventura buscando respuestas externas, pero se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era revelarse a sí mismo. Comenzó a compartir su historia, su lucha interna, y cómo cada capítulo de su vida lo había llevado a ese punto. Las palabras fluyeron de su boca como un río, liberando a un Francisco que había permanecido eludido. Sin embargo, cuando miró hacia Lucas nuevamente, el desprecio en sus ojos parecía convertirse en curiosidad. Esa chispa resultó ser una pista de su propia lucha. ¿Te has preguntado realmente qué estás dispuesto a sacrificar por tus sueños, Lucas?, le planteó. Un murmullo recorrió la sala. Francisco había tocado un punto sensible. Para algunos, era un reflejo de su propia inseguridad. La sesión se convirtió en un foro de interacción. Unos pocos se atrevían a hacer preguntas. Otros compartían sus propias historias de ausencia de oportunidades. Entre risas y murmuraciones surgió una saludable presión. Francisco vio una oportunidad de construir puentes. Pero mientras él entablaba diálogo, el rostro de Lucas se tornaba cada vez más sombrío. La lucha interna era palpable. Él había sido el testigo de varias alternativas en su nueva búsqueda. No había espacio para el miedo o la inseguridad. Pero la incertidumbre de si lo que estaba haciendo sería suficiente para conmover a alguien como Lucas lo desestabilizaba. La presentación terminó. No con un aplauso, sino con murmullos de duda y algunas miradas expectantes. Francisco sintió que, aunque había revelado una parte de sí, había aún más que descubrir. No era suficiente haber enfrentado a Lucas. Había que desmantelar el escepticismo que todavía lo acechaba. Mientras abandonaba la sala, se dio cuenta de que aquella confrontación había cambiado algo en él. Pero también comprendió que era solo el comienzo de un viaje más profundo. Las sombras del pasado lo seguían. Con cada paso que daba hacia el exterior, la imagen de Lucas se convertía en un símbolo no solo de su pasado, sino de una batalla que aún no había terminado. El verdadero desafío ahora era no solo transformar el ambiente a su alrededor, sino también lo que albergaba en su interior. Y así, Francisco entendió que estaba a punto de embarcarse en una exploración que desenterraría no solo su valor, sino sus verdaderas capacidades. Ahora, la pregunta no era si podría demostrar su voz, sino si estaba dispuesto a enfrentar la oscuridad que lo mantenía atado. ¿Qué secretos guardaría cada nuevo paso que tomara en su búsqueda de la autenticidad? Francisco salió del edificio con una mezcla de alivio y angustia. La atmósfera cargada aún suspendía en el aire, y aunque había enfrentado a Lucas, entender el impacto de esa confrontación requeriría tiempo. Caminó por las calles plagadas de vida, cada paso resonando con el latido de una ciudad que, como él, cambiaba constantemente. Mientras se dirigía a su hogar, su mente se llenaba de reflexiones. No solo luchaba contra el escepticismo ajeno, sino también contra el juicio de su propio corazón. Había abierto viejas heridas al compartir su historia, cada fragmento de vulnerabilidad, una exhibición de fuerza, pero también de riesgo. Se preguntaba si había sido lo suficientemente persuasivo, o si las sombras de la duda aún dominaban sus antiguos colegas. En su camino, se encontró con un café que solía visitar antes de decidirse a cambiar.
El aroma del café fresco atraía la nostalgia, y, sin pensarlo, decidió entrar. Mientras sostenía su taza caliente, un reflejo de su propia imagen en el cristal lo hizo detenerse. Se vio a sí mismo, un hombre dividido entre el miedo a lo desconocido y la urgencia de avanzar. Estaba en una encrucijada, y esa decisión aún no estaba clara. Pasó la tarde en el café, observando a otros clientes. Sus interacciones y actos simples le parecieron lecciones de humanidad. Al observar a una madre riendo con su hijo, o a un grupo de amigos compartiendo historias, entendió que cada vida es una narrativa llena de luchas y umbrales. Recordó los rostros de sus colegas, reflejando inquietud y escepticismo, pero también el deseo de cambiar. Quizá había más en ellos que rencor. Había también un anhelo de transformación. Con cada sorbo, se dio cuenta de que su auténtica batalla no era solo con los demás, sino consigo mismo. Necesitaba construir la confianza que faltaba en su interior. El camino hacia la autoaceptación lo llevaría mucho más allá que cualquier discurso o estadística. Era hora de recurrir a sus experiencias pasadas, de inspeccionar las lecciones que se ocultaban tras cada error, cada desilusión. Ese encuentro con Lucas lo había empujado a un nuevo nivel, y debía aprovechar la energía que había despertado dentro de él. Fue entonces cuando decidió que era el momento de actuar. No podía esperar a que otros le abrieran la puerta de la aceptación. Debía forjarla él mismo. Se propuso planear una serie de encuentros informales donde sus colegas pudieran expresarse sin temor a ser juzgados. Esto no solo sería un paso hacia la reconciliación, sino también un desafío personal para crear un espacio seguro en el que otros pudieran compartir y tal vez enfrentar sus miedos y limitaciones. Con su nuevo objetivo en mente, Francisco comenzó a esbozar ideas en una servilleta. Cada palabra escrita era una manifestación de su deseo de avanzar. A través de este proceso, sentía que la autoconfianza comenzaba a florecer. Era un acto de valentía el que iba a enfrentar, no con rencor ni confrontación, sino en un acto de unión, de descubrimiento colectivo. Salió del café con un renovado sentido de propósito. Sabía que su viaje no sería fácil. El ecosistema de dudas estaba aún presente, tanto en él como en los otros. Sin embargo, no estaba solo en su camino. La imagen de Lucas ya no representa solo un antagonista, sino un catalizador para su transformación. Debía preparar su próximo paso estratégicamente y con valor. Los días siguientes serían cruciales. No solo se trataba de desafiar a los demás a crecer, sino de mantener su propio crecimiento. La ansiedad lo acompañaba, pero ahora también lo hacía la determinación. Francisco se preguntó, ¿puede realmente unir a las personas en su lucha por una nueva realidad? Era un reto monumental, y el eco de su anterior discurso todavía resonaba en su mente. Sin embargo, esa voz interior le decía que el momento de la verdad se acercaba. ¿Podría él, una vez más, enfrentarse a su propio miedo y abrirse a lo desconocido, incluso ante el riesgo del fracaso? Francisco se despertó al día siguiente con la mente agitada. Había pasado la noche formulando un plan, pero la hoja en blanco a su lado seguía desierta. La posibilidad de fracasar en su intento de crear un espacio de diálogo lo asediaba. Sin embargo, asumir el riesgo se sentía más urgente que nunca. Sabía que había más en juego que su reputación. Se trataba de crear una oportunidad para él y para sus colegas. Mientras se vestía, revivió la imagen de sus compañeros. ¿Qué si ellos también sentían la presión de la aceptación? Su enfoque debía ser estratégico. Decidió que el primer encuentro no debería ser algo formal. Un café informal en un lugar neutral podría aligerar la tensión. Tener un ambiente cómodo era clave. Pensó en los temas que podrían abordar: resistencia al cambio, miedo al fracaso, y las lecciones aprendidas de su propia trayectoria. Con el tiempo, su miedo a ser rechazado comenzó a transformarse en una chispa de expectativa. Lo vital era compartir su historia de transformación, mostrar la vulnerabilidad que tanto temía. Esa conexión podría servir como puente hacia el cambio. En su mente, la idea de abrirse ante sus colegas cobró forma. Si quería que otros se abrieran,
Él debía ser el primero. Francisco decidió enviar un mensaje a sus compañeros más cercanos. No quería presionar a nadie, así que en su comunicación fue explícito. Quiero invitarte a un café para compartir ideas, sin juzgar ni presionar. La espera fue angustiante. Su corazón latía con fuerza mientras anticipaba las respuestas. Poco a poco, comenzaron a llegar mensajes de aceptación. Uno tras otro, sus colegas mostraron interés. Era un pequeño triunfo, pero suficiente para reforzar su determinación. En la víspera del encuentro, la ansiedad se convirtió en adrenalina. Sentado solo frente a su espejo, reflexionó sobre todo lo que había atravesado. Se dio cuenta de que su mayor rival no eran los demás, sino la imagen que mantenía de sí mismo. Lo que más temía era fallar y el rechazo que vendría. Sin embargo, comprendió que el verdadero fracaso sería no intentar. Así, decidió que revelaría su historia completa, los altibajos, los momentos oscuros que había enfrentado y cómo había logrado levantarse. Cuando llegó el día, eligió un café que evocaba una mezcla de nostalgia y emoción. El lugar estaba lleno de murmullos y risas, exactamente lo que necesitaba. Al ver a sus colegas entrar, su corazón se aceleró. Cada rostro que se acercaba representaba no solo un compañero, sino un potencial aliado en el viaje hacia la transformación. Las conversaciones fluyeron inicialmente de manera casual, pero Francisco sabía que debían profundizar. Con un profundo suspiro, tomó la iniciativa y comenzó a compartir su historia, su lucha interna y el cambio que había decidido abrazar. Sus palabras se entrelazaban con la sinceridad, y a medida que hablaba, vio cómo las miradas se posaban en él con una mezcla de curiosidad y empatía. Estaba claro que sus palabras resonaban. Luego de su relato, el silencio se tornó palpable. Uno de sus colegas, Ana, se animó a abrirse. Relató un episodio de su vida laboral que la había dejado marcada, revelando inseguridades que tanto ella como otros enfrentaban en silencio. Poco a poco, más voces se unieron, y lo que había comenzado como un sencillo encuentro se transformó en un espacio terapéutico. A medida que avanzaba la noche, Francisca sintió una conexión palpable entre todos ellos. Cada historia compartida fortalecía el lazo del grupo, y lo que inicialmente había temido, el juicio, la crítica, el rechazo, se transformó en apoyo y comprensión mutua. Francisco se dio cuenta de que estaba forjando algo más grande que él mismo, un sentimiento de comunidad que había creído imposible. Pero la noche aún guardaba sorpresas. Mientras la conversación se tornaba más íntima, otro colega, Javier, miró a Francisco y lo confrontó. ¿Realmente crees que esto puede cambiar algo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que otros se unan a ti en este camino? La pregunta le dejó un nudo en la garganta. Francisco comprendió que este era solo el comienzo, y que el verdadero desafío estaba aún por venir. En ese momento reconoció que cada paso adelante podría ser igualmente un paso en falso si no trabajaba en sus inseguridades internas. La transformación personal no solo dependía de su impulso, sino de su capacidad para enfrentar esa pregunta latente, que ahora lo empujaba a un nuevo abismo de autocrítica y autorreflexión. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para construir no solo su historia, sino la de todos ellos juntos? El eco de esas palabras resonó en su mente, planteando una nueva incertidumbre que lo desafiaba a profundizar incluso más en su búsqueda de autenticidad. Francisco no pudo dormir esa noche. La pregunta que le había hecho Javier retumbaba en su cabeza, como un eco persistente que no podía silenciar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Esa noche, la habitación a su alrededor se tornó en un campo de batalla interno, donde su impulso por la conexión y el crecimiento chocaba con demonios de inseguridad que parecían consumirlo. Al día siguiente, se sentó frente a su computador, decidido a hacer un plan más concreto. Sabía que las palabras podían ser poderosas, pero el verdadero desafío sería construir un camino tangible hacia el cambio. Quería que la experiencia del café fuera solo el inicio de algo más grande, pero no tenía idea de qué forma tomaría. Decidió investigar técnicas de facilitación y dinámicas de grupo que pudiera aplicar,
no solo para guiar las conversaciones, sino para fomentar un ambiente de confianza entre todos. Con cada clic, comenzó a visualizar un esquema. Los temas que había mencionado la noche anterior se transformaron en secciones de una revisión indicada, cada una acompañada de pasos prácticos que pudo anotar. Resistencia al cambio, miedo al fracaso, y lecciones aprendidas empezaron a tomar forma como métodos de discusión. Sin embargo, su mente no dejó de lado la autocrítica. ¿Realmente tenía la autoridad para guiar a otros cuando tantas veces había sentido que él mismo se tambaleaba? La idea de fallar lo asfixiaba, pero comprendió que el éxito no solo se definía por la ausencia de errores, sino por la disposición a levantarse después de caer. Aquella frase resonó en su cabeza. El verdadero fracaso será no intentar. Con cada palabra que escribía, empezó a adentrarse más en la vulnerabilidad que tanto había temido. Su propio viaje le había enseñado que la sinceridad era el mejor puente para conectar con otros. Intentó tomar un respiro profundo y transformó sus pensamientos en motivaciones. La visión se expandió. Pensó en recrear en su mente la sala donde vendría a dar el próximo encuentro. Se imaginó frente a un grupo donde cada historia sería tan valiosa como la suya. Pero con el tiempo, la angustia sobre cómo hacer que esos encuentros fueran impactantes lo abrumó de nuevo. Entonces, decidió buscar apoyo. Alzó el teléfono e hizo una llamada a su mentor, Teresa, quien tenía experiencia en la facilitación de grupos. La respuesta de Teresa fue cálida y alentadora. No solo le ofreció herramientas, sino que además le recordó que cada persona tiene su propio camino y que a menudo las luchas compartidas son las que más conectan. Se dio cuenta de que tenía algo valioso que aportar, y que su experiencia podía ofrecer valor a otros en su propia travesía. Armado con nuevas ideas y una claridad renovada, Francisco comenzó a redactar un breve guión para su próximo encuentro. Necesitaba asegurarse de que cada reunión no solo fuera un espacio de vulnerabilidad, sino también un trampolín hacia la acción. Recibió una respuesta positiva de sus colegas para un segundo encuentro que prometía ser más estructurado, pero con la flexibilidad necesaria para fomentar el diálogo. Sin embargo, el eco de la pregunta de Javier regresó. Este nuevo formato significaría que él también tendría que estar preparado para confrontar su propio camino. Debía estar listo para psicologizar sus propias experiencias, de modo que otros pudieran ver que la vulnerabilidad era el camino hacia el empoderamiento. Pero, ¿acaso estaba dispuesto a afrontar todos los retos que implicaría? La preparación se convirtió en una lucha constante entre la confianza creciente y la inseguridad persistente. La realidad de un eventual fracaso lo asaltaba, combinando esperanzas y miedos. Francisco, al final del día, sabía que el valor no residía solo en dar el siguiente paso, sino en enfrentarse a las barreras que él mismo había levantado. Y así, mientras se preparaba para lo que parecía un nuevo ciclo de encuentros, sentía que el horizonte se iluminaba. Sin embargo, la incertidumbre lo atrapaba de nuevo. Ahora no solo se trataba de él, sino de un grupo que podría depender de su guía. El eco de la pregunta se intensificó cuando alguien irrumpió en su pensamiento. ¿Qué pasará si te ven caer, Francisco? ¿Y si en el proceso, su vulnerabilidad se convertía en su mayor fortaleza o en su peor error? La ansiedad lo acompañaba, pero decidiría enfrentarlo. No como un obstáculo, sino como parte del viaje. El verdadero desafío sería si lograría conectar con su propio miedo, o si se dejaría arrastrar por él. Así, la bola de nieve de autodescubrimiento estaba en movimiento, pero las verdaderas pruebas que definirían su camino aún no habían llegado, y Francisco supo que todo lo que había construido hasta ahora sería puesto a prueba, desafiando no solo su capacidad de liderar, sino su voluntad de ser honesto consigo mismo. Lo que le esperaba podría cambiar no solo su vida, sino la de quienes decidieran acompañarlo en este viaje. Estaba preparado para las elecciones críticas que se avecinaban. La inquietud se transformó en combustible, empujándolo hacia una nueva fase en su búsqueda de autenticidad. Francisco se despertó la mañana del encuentro sintiéndose como un marinero ante una tormenta inminente. La ansiedad le pesaba sobre el pecho, una sombra persistente que amenazaba con oscurecer la claridad que había ganado en las semanas pasadas. Se miró al espejo
y se recordó que no estaba solo. Cada persona presente en la sala traería consigo su propia historia, su propio dolor y su propia lucha. Esa promiscuidad de emociones podía ser su salvación o su perdición. Mientras se preparaba, reflexionó sobre la estructura del encuentro que había diseñado. El esquema de discusión había comenzado a cobrar sentido, pero la idea de confrontar sus propios miedos en público le parecía un salto al abismo. ¿Sería capaz de ser auténtico? ¿Y si, en lugar de fortalecer el grupo, terminaba exponiendo sus debilidades de tal manera que lo llevaran al ridículo? La lucha interna se intensificaba. Al llegar al lugar, la luz del día se filtraba a través de las ventanas, iluminando la sala con un brillo confortante. La calidez del ambiente contrastaba con el frío que sentía adentro. Las sillas estaban dispuestas en círculo, símbolo de un espacio donde cada voz contaba y cada historia tenía un peso específico. Francisco sonrió al ver a sus colegas entrar uno a uno. Cada regreso a la normalidad lo animaba un poco más. Comenzó el encuentro presentando su motivación, y en un instante de coraje, compartió una anécdota personal relacionada con la duda. Había tomado la decisión de abrirse, no solo como líder, sino como ser humano. Había dado el primer paso hacia la vulnerabilidad, pero lo hizo con la esperanza de que ese valor se contagiara. Al finalizar su reflexión, observó a sus colegas prestar atención, algunos incluso asintiendo con la cabeza. Ese poder de conexión era lo que siempre había buscado. El primer ejercicio consistía en compartir una frustración. De forma aparentemente sencilla, dejó que cada participante abordara un tema de resistencia personal. A medida que las historias emergían, Francisco veía cómo la atmósfera cambiaba. Las paredes invisibles que habían existido comenzaron a desmoronarse, y en su lugar brotaba una fragilidad común que unía al grupo como jamás había imaginado. Sintió una ligera euforia, pero también un leve atisbo de miedo. ¿Qué pasaría si no lograban superar las dificultades compartidas? La conversación evolucionó hacia un espacio de confianza. Las voces fluían y los recursos se entrelazaban. Estrategias, consejos y experiencias vitales se ofrecían como herramientas para enfrentar el cambio. Francisco, entusiasta, invocó momentos de claridad que había tenido en su trayecto. Sin embargo, la creciente energía del grupo lo hizo cuestionarse aún más. ¿Podía sostener este nivel de confianza y apertura sin caer en la desesperación? Era evidente que, durante esos diálogos, cada historia contenía una lección valiosa. Francisco se sentía impulsado a guiar la conversación hacia una apoteosis, un momento revelador que hiciera brillar a todos los participantes. Sin embargo, la preocupación lo abordó de nuevo. ¿Qué haría si, al llegar a ese clímax, su propia narrativa no resultara significativa? Esa pregunta se cernía sobre él como un espectro negro. Mientras se acercaban a la parte final de la reunión, un participante, Sofía, comenzó a hablar de su miedo a la crítica. Sus palabras resonaron intensamente en Francisco. Eso era exactamente lo que había estado tratando de evitar. Ese mismo miedo que lo había mantenido prisionero por tanto tiempo. De repente, se sintió impulsado a compartir su propia lucha con el juicio ajeno. Con un nudo en la garganta, le confesó a sus colegas que había tenido miedo de no ser suficiente. La respuesta fue impresionante. Varios miembros del grupo abrieron sus corazones, revelando sus propias batallas internas. Francisco comprendió que la vulnerabilidad no solo había creado un espacio seguro, sino que también convirtió a su grupo en una red sólida de apoyo. Al finalizar la reunión, aunque había sentido momentos de duda, también había descubierto una fuerza colectiva. Sin embargo, el eco de su miedo aún reverberaba en su mente. ¿Había logrado lo que verdaderamente quería? ¿Era suficiente para enfrentarse a su mayor temor que aún acechaba en las sombras? Salió de la sala con la sensación de haber iniciado algo profundo, un camino que apenas comenzaba. Pero el verdadero desafío vendría a continuación. Si la vulnerabilidad había sido su fortaleza, ¿qué ocurriría cuando los vientos de la crítica soplaran de nuevo? La pregunta crucial del día siguiente latía en su mente, y por primera vez no sabía si estaba listo para lo que vendría.
La incertidumbre lo empujaba a avanzar, pero también lo llenaba de inquietud. ¿Estaba realmente preparado para el juicio que su nueva autenticidad demandaría? Francisco caminó hacia su oficina, el murmullo de su mente resonando más intensamente que el rumor habitual del tráfico. Las palabras de sus colegas aún flotaban en el aire, resonando en ecos de empatía y conexión. Sin embargo, detrás de esa emoción, un zumbido de ansiedad se hacía cada vez más fuerte. Con cada paso, la incertidumbre del juicio ajeno crecía como una sombra que lo seguía. Al llegar, se sentó en su escritorio, la luz de la mañana acariciando su rostro. Abrió su computadora, pero las pantallas brillantes no ofrecían respuestas, solo reflejos de su propia inquietud. Los correos electrónicos incesantes aguardaban, pero su mente estaba adormecida, atrapada entre el alivio del encuentro y la ansiedad de ser juzgado otra vez. El día se deslizó lentamente. A medida que sus compañeros entraban y salían, todos parecían ajenos a su frágil estado. Francisco se preguntaba si había verdaderamente alcanzado un cambio, o si solo había momentáneamente encubierto sus inseguridades con las palabras de otros. Era una batalla constante dentro de él. Cada instante se volvía un recordatorio de su fragilidad. La sensación de que el mundo estaba observándolo, evaluándolo, se alimentaba de sus inseguridades. Consciente de que necesitaba reaccionar, decidió aplicar lo que había aprendido en el encuentro. Se formuló un objetivo. Al final de la semana, se atrevería a presentar un nuevo proyecto, uno que lo llenaba de entusiasmo. Sin embargo, el pensamiento de compartir su idea real se convirtió rápidamente en un mar de dudas. ¿Cómo podría defenderlo si su mente se nublaba con esos fantasmas que lo perseguían? Lo primero que hizo fue escribir una lista de todo lo que quería transmitir. Cada palabra, cada idea, empezaba a tomar forma. Pero incluso en ese proceso creativo, el miedo a la crítica regresaba con más fuerza. Las imágenes de colegas frunciendo el ceño o articulando críticas negativas se entrelazaban con su deseo ardiente de ser reconocido. Esa lucha era una espiral. Cuanto más intentaba elevarse, más se aferraba a sus inseguridades. Ser auténtico en su propuesta parecía un desafío enorme. Se preguntaba si realmente valía la pena abrirse de esa manera. Si la disposición a ser vulnerable en el ámbito profesional sería su boleto a la aceptación o su condena al fracaso. En esos momentos, el diálogo que había compartido en el encuentro volvió a su mente. Cada voz tenía valor, y tal vez, el suyo también merecía ser escuchado. Francisco decidió dar un paso audaz y programó una reunión para presentar su proyecto. La mañana del encuentro, el peso de la disposición a ser auténtico le recordaba aquella tormenta previa al primer encuentro. La sala de conferencias era un escenario intimidante. Se sintió pequeño, y aunque sabía que sus compañeros no eran adversarios, la expectativa de su actuación lo paralizaba. Cuando llegó el momento, se puso de pie frente a sus colegas, sosteniendo la mirada de quienes podrían ser sus críticos más severos. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Cada palabra llenaba el espacio, y poco a poco fue sintiéndose más en control, como si cada fragmento de su ansiedad se disipara con cada elocuente oración. Sin embargo, el eco de su miedo seguía presente. Sabía que al final de su exposición, las preguntas y comentarios serían inevitables. Para su sorpresa, la sesión despertó un interés genuino. Las preguntas no eran críticas arremetedoras, sino curiosidades que invitaban al diálogo. En ese intercambio, Francisco se dio cuenta de que estaba en el camino correcto. Por primera vez, la luz al final del túnel no era un destello de desesperación, sino un faro de esperanza. Sin embargo, mientras su presentación comenzaba a recibir elogios, un recordatorio de su inseguridad apareció en forma de un colega escéptico. Sus palabras desafiaron la validez de su proyecto y sacudieron la confianza que había logrado construir. Esa pregunta en el aire lo persiguió. Realmente estaba seguro de lo que había presentado. La tensión creció en el ambiente, el juicio que tanto temía había comenzado. Francisco comprendió que debía enfrentarlo de una vez por todas. ¿Sería capaz de defenderse y, lo más importante, defender lo que había creado? El desafío se establecía frente a él,
y con él, la oportunidad de redefinir su autenticidad en un entorno que podía ser tanto inspirador como implacable. ¿Podría esta ser la lección que lo llevaría a un nuevo nivel de crecimiento personal, o el momento que marcaría su derrota? La realidad se tornaba inquietante, y el reconocimiento de su capacidad para navegar la tormenta se convertía en su mayor reto. El día de la reunión llegó, y Francisco sintió como si cada latido de su corazón resonara en el eco de su mente, llevándolo entre la euforia de lo nuevo y la angustia de lo desconocido. Se adentró en la sala de conferencias con determinación. Aún recordaba la mezcla de escepticismo y curiosidad en los rostros de sus compañeros la última vez que había compartido su historia. Sin embargo, esta vez, lo que traía consigo era más que palabras vacías. Era un proyecto tangible, resultado de semanas de reflexión y crecimiento. El ambiente era tenso y expectante. Cuando se puso de pie frente a sus colegas, el aire se sentía denso, pero a medida que hablaba, la confianza que tanto había cultivado en su interior comenzó a brotar con cada palabra. Explicó su propuesta, no solo como un deseo de mejorar su situación laboral, sino como un llamado a la transformación personal y profesional. Cada diapositiva que presentaba parecía un escalón más en su propia montaña hacia la autorrealización. Mostró gráficos, presentó estadísticas, pero sobre todo, narró la historia que había detrás de cada dato. Un viaje que lo había llevado de ser un trabajador anónimo a un agente de cambio. Cuando terminó, el silencio se adueñó del espacio. Era un momento crucial. Esperaba el aplauso, la aprobación, pero más que eso, necesitaba el reconocimiento de su esfuerzo y vulnerabilidad. Fue ahí, en ese instante, que la voz dubitativa de su antiguo compañero Lucas resonó. Francisco, ¿qué nos garantiza que esto realmente cambiará nuestras vidas? A veces, los sueños no son más que ilusiones, dijo con menosprecio. Su comentario, un golpe directo a la confianza que había construido, hizo que la sala contuviera el aliento. Francisco sintió cómo el miedo lo invadía, y por un momento, se cuestionó si todos habían revertido su fe en él. Sin embargo, en ese instante, una claridad inesperada brotó en su interior. Recordó no solo su viaje, sino el viaje de todos los presentes. Los sueños son lo que hacemos de ellos, respondió con firmeza, su voz resonando en el aire. Hoy no vengo a ofrecer una solución mágica, sino a invitarles a ser parte de un proceso. El cambio empieza desde adentro. Esto desencadenó un murmullo de aprobación entre sus compañeros, como si sus palabras hubiesen conectado con una chispa que todos llevaban dentro. Las preguntas comenzaron a fluir, no con la crítica que había anticipado, sino con curiosidad e interés genuino. Francisco experimentó una conexión profunda con sus colegas, un diálogo colectivo donde sus luchas compartidas cobraban vida. Este intercambio fue más poderoso que cualquier respuesta que pudiera haber ofrecido. Era una validación de que su misión estaba resonando. La incredulidad comenzó a disiparse y en su lugar se reforzó un sentido de comunidad. A medida que la reunión avanzaba, un nuevo sentido de propósito se apoderó de Francisco. Había perdido el miedo al juicio ajeno. Cada palabra era ahora una construcción más sólida de su nueva identidad. La transformación estaba ocurriendo no solo en él, sino en todos los que estaban allí presentes. Al final de la reunión, se despidió con una sonrisa. Lo que había empezado como un temor, era ahora un claro camino hacia una comunidad consciente, impulsada por la búsqueda de un futuro mejor. Al salir del edificio, sintió el aire fresco contra su piel. La ciudad le parecía diferente, como si cada ruido y cada imagen le mostraran un reflejo de su propio cambio. Sabía que la lucha no terminaría ahí. El verdadero desafío de vivir su autenticidad pasaba por el día a día, por continuar ese diálogo con sus compañeros y consigo mismo. Se volvió hacia sus colegas, quienes se retiraban con miradas de esperanza. Había comenzado un nuevo camino hacia la transformación, un camino donde cada voz contaba, y él había sido el catalizador. Francisco decidió que había que seguir adelante, no solo por él, sino por todos aquellos que todavía se sentían invisibles. Se propuso establecer reuniones regulares, espacios donde compartir, aprender y
y crecer juntos. Era un proceso constante. Había caídas y levantadas, momentos de duda y también de brillantez, pero la certeza de que cada paso significaba un avance lo impulsaba hacia adelante. En ese instante de revelación, supo que su voz importaba y que, aunque las sombras del miedo pudieran regresar, había aprendido a enfrentarlas. Mientras pasaba por las calles de Manchester, con la neblina de la mañana rodeándolo, tuvo una visión clara de su futuro. No solo era un inmigrante, un trabajador en una fábrica, había alcanzado algo mucho más profundo. Había conquistado su lugar en el mundo, y el compromiso de llegar a ser un faro de esperanza para otros. Estaba decidido a seguir transformando su realidad, demostrando que, a través del conocimiento y la conexión humana, todo es posible. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta, ahora para alimentar el algoritmo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Cada gesto cuenta y juntos podemos seguir siendo la luz en la oscuridad.